Hola, muy buenos días. Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y a nombre del Consejo de Asuntos Internacionales, del COMEXI, del doctor Sergio Alcocer, y también del Universal y el Siglo de Torreón, el Informador de Jalisco, el Imparcial de Hermosillo, el Debate de Sinaloa, el Pulso de San Luis, Frontera de Tijuana y Crónica de California. Les damos una muy cordial bienvenida a este webinar, justamente sobre un tema me parece fascinante y de gran coyuntura, que es justamente la pugna a la competencia estratégica entre Washington y Beijing, y esto qué tipo de oportunidades, qué tipo de espacios le da justamente a México. Y para eso tenemos tres panelistas fabulosos. Yo les agradezco mucho que participen con nosotros. La idea es tener justamente un diálogo con todos ustedes. Les recuerdo que tenemos ahí un botón de Q&A, de preguntas y respuestas. Por favor, mándenos sus preguntas, sus comentarios, porque queremos hacer esto lo más interactivo posible. Gracias por estar nuevamente con nosotros, como todos los segundos viernes de mes, en este webinar que organizamos en la Universidad de California en San Diego con el COMEXI. Adelante, doctor Sergio Alcocer, por favor, si puedes presentar a los panelistas y dar la bienvenida también, y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales es un privilegio tener la oportunidad de presentar a nuestros panelistas. Primero presento a las damas. Valeria Moy, quien es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con una maestría en Administración por la London School of Economics. Actualmente dirige al Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, y ha tenido participación en varios otros espacios de reflexión, como Cómo Vamos, que es un centro de investigación enfocado a la política económica de México. Ha trabajado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como también ha sido investigadora para la Escuela de Negocios de Harvard, basada en México durante 3 años. Es profesora en el ITAM desde hace 20 años en la asignatura de macroeconomía, y es columnista del Universal, que es con el periódico, el medio con el que organizamos estos webinarios cada mes. Asimismo, tiene un podcast que se denomina Peras y Manzanas, en donde de manera muy clara, muy explícita, pues nos ilustra sobre el acontecer de la economía de nuestro país. Así es que, Valeria, muy bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad y que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Rafa, muchísimas gracias. Encantada. Muchas gracias. También presento a uno de los 2 Sergios adicionales del día de hoy, el embajador Sergio Ley, quien es arquitecto de profesión, es de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional, hizo estudios de posgrado en Historia del Arte en París, Francia, así posteriormente sobre restauración de edificios históricos en Londres, Inglaterra. Se incorporó al servicio público, particularmente el Servicio Exterior de Carrera, en 1984, ocupando diversas posiciones en embajadas de México en Asia. Quiero destacar que fue nuestro embajador en la República de Indonesia de 1997 a 2001, y a partir de 2001, por 6 años, fue el embajador de México ante la República Popular de China. El embajador Ley tiene una relación muy estrecha con China, y su experiencia sin duda va a ser muy interesante escucharla el día de hoy. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y tiene una actividad pues muy amplia en diferentes aspectos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de consejos empresariales en nuestro país. Embajador Ley, muy bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. Muchas gracias. Y pues me da mucho gusto igualmente presentar a Sergio Gómez Lora, quien actualmente reside en Washington y encabeza la oficina de representación del Consejo Coordinador Empresarial en esa ciudad, una oficina pionera en el sentido de que el Consejo Coordinador dio un primer paso para tener una representación y una oficina de conocimiento, de cabildeo, de inteligencia tecnológica y diplomática financiera en la capital de los Estados Unidos. Sergio ha tenido una larga trayectoria en el sector público, particularmente involucrado en las negociaciones internacionales de México, en la Secretaría de Economía. Fue consejero comercial para la Oficina Mexicana
en su momento del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, entre 93 y 94, esto en Canadá, así como director de procedimientos de adhesión al Telecan, y a través de la firma ICOM, donde ha colaborado por todos estos años desde la salida de la Secretaría de Economía, pues ha asesorado al gobierno mexicano en diversos momentos, en diversas circunstancias, alrededor de las negociaciones internacionales de México y la implantación de estas negociaciones, tanto para el gobierno mexicano como también para asociaciones empresariales. Así es que, Sergio, muchísimas gracias. Igualmente, muy bienvenido para este webinario. Adelante, Rafa, por favor. Gracias, Sergio. Ahora sí que entre Sergios te viera. Me da mucho gusto estar aquí con tantos Sergios y les agradezco a los tres panelistas de corazón que estén con nosotros. Yo quisiera empezar diciendo lo siguiente. A mí me parece que el único consenso que hay en la política exterior de Estados Unidos, el único consenso que hay en el grupo, yo te diría, en el sector de seguridad nacional, es la rivalidad estratégica con China. Cualquier otro país, Irak, Irán, sobre todo Irán, por ejemplo, están muy divididos. Rusia, posiciones divididas. Corea del Norte, posiciones divididas. En cambio, vemos que Biden está siguiendo más o menos las mismas pautas que Trump. Y la verdad de las cosas es que me parece que Biden incluso no quería seguir en Afganistán, quiere estar bien con los vecinos, con Canadá y con México, no quiere tener distracciones porque quiere enfrentar estratégicamente a China. Él dijo que no vamos a entrar a un mundo bipolar, ahora no la ex Unión Soviética y Estados Unidos, sino ahora sería China y Estados Unidos, pero yo soy de la idea que estamos entrando a un mundo claramente bipolar, y me parece que para Washington muchas veces es más fácil entenderse en ese mundo bipolar. En todo caso, quisiera comenzar contigo, Sergio Ley. Sabemos que has estado en China, sabemos que eres un acucioso seguidor de lo que pasa en China. ¿Cómo se ve desde Beijing? ¿Cómo se ve desde Shanghái esta rivalidad estratégica que claramente está, yo te diría, pues, moviendo a Washington y creando un consenso, el único consenso entre republicanos y demócratas en el concierto internacional? Adelante, Sergio Ley, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rafael. Y reitero mi agradecimiento por la invitación a este webinar. Mira, sí, efectivamente, yo acabo de regresar de China, estuve allá 3 meses y medio, y tuve la oportunidad de observar y tener conversaciones con muchos de los funcionarios, amigos míos, otros que han emergido últimamente, que es de la nueva generación. La mayor parte de ellos fue a través de medios electrónicos porque todavía no tenían el permiso para reunirse personalmente, pero hubo pláticas muy interesantes en este sentido. El conflicto con Estados Unidos lo ven con mucha preocupación. Y ven con mucha preocupación los tambores de guerra que se están batiendo en Estados Unidos. Y porque ellos repiten que China de ninguna manera está buscando un conflicto bélico con Estados Unidos, porque las posiciones de fuerzas pues son muy diferentes lo uno a lo otro. China no es un rival bélico para Estados Unidos porque su armamento es infinitamente inferior. Sin embargo, creo que están siguiendo la máxima esta clásica de latín que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, están metiendo recursos, tanto físicos como humanos, para desarrollar armas que puedan equipararse a las armas que posee pues la potencia rival. Y lo ven con mucha preocupación, porque de ninguna manera ellos quisieran una guerra, ellos no quisieran tampoco estar, y no están exportando de ninguna manera su ideología. Entonces, ven un poco, y lo reducen, por supuesto, el conflicto a un conflicto de competencia comercial estrictamente, o de competencia también por las tecnologías del futuro. Quien domine las tecnologías del futuro, por supuesto, va a tener una influencia mayor en las decisiones que tenga el planeta, que se tomen en el planeta, y eso lo saben perfectamente bien. Y claro, esa es la carrera en la que están ellos metidos y están encaminados a tratar de
de competir en este concepto. Creo que, y ellos también creen que pues, el enfoque por parte de Estados Unidos es equivocado en este sentido, porque se han enfocado demasiado en la ideología cuando ellos insisten que China no está tratando de ninguna manera de exportar su ideología. Ellos piensan que el modelo de desarrollo chino es exclusivamente para China, que ningún otro país que no tenga una cultura como la China lo podrá exportar. Si bien es cierto que en el caso de Vietnam, que efectivamente ha habido un modelo chino en el desarrollo de Vietnam, pero se da el caso de que Vietnam pues, es una cultura confuciana realmente, como lo es la cultura confuciana de Corea y la cultura confuciana también, en mucha medida, de Japón. Entonces, en este tipo de cultura sí es posible, y ya empiezan los chinos, que se desarrolle un modelo de desarrollo como el que ellos implementaron dentro de su país. Entonces, los ataques incesantes contra el Partido Comunista Chino, que dicho sea de paso, es uno de los partidos políticos tal vez que tengan el mayor respaldo popular que hay en el mundo. Si en estos momentos hubiese teóricamente elecciones en China, yo les puedo asegurar, y muchos observadores de China también lo podrían asegurar, de que el Partido Comunista sería pues un partido ganador tal vez con una votación, con una ganancia de votaciones alrededor entre el 80 y el 90%. Entonces, yo creo, ellos piensan que es un enfoque equivocado el hecho de que se estén yendo por ese camino en cuanto a los ataques que están. Si te parece, pasamos a ver Washington y ahorita regresamos contigo. ¿Te parece? No, está muy bien. Ahora, entonces, gracias por tu explicación. Ahora, Sergio Gómez Lora, ¿tú cómo lo ves desde Washington? ¿Oyes tambores de guerra? ¿O es únicamente una guerra económica, comercial, inteligencia artificial? En fin, te pregunto, ¿y qué tipo de preparaciones ves en Washington hacia esta guerra? Mira, claramente China es la prioridad número 1 de la administración Biden en la agenda internacional y China está influyendo de una manera muy importante en la gran mayoría de las acciones de política económica que está tomando Estados Unidos. Lo que yo te diría, Rafael, es que lo que es relevante para nosotros como mexicanos es que esa visión y de China como el enemigo número 1 geopolítico de Estados Unidos nos genera una serie de oportunidades en el frente económico muy interesantes. Yo creo que hoy por lo menos hay 3 elementos muy claros que nos abren un contexto sin precedente para México en China. Evidentemente, por un lado está la guerra comercial, los aranceles que puso Trump, 250,000 millones de dólares, casi el 60% de las exportaciones de China hoy tienen aranceles adicionales a los que ya tenían por no ser un socio libre comercio. Y eso ya le sacamos ventaja, lo podemos platicar más adelante. Luego está el tema de COVID y la disrupción de las cadenas de suministro, que hicieron más evidente que nunca la única ventaja competitiva permanente que tiene México, que nunca vamos a perder, que es la cercanía, la vecindad. El incremento de los costos de los fletes es una cosa espeluznante. La primera página del Washington Post ayer tenía una foto de los contenedores atorados, afectando las cadenas de suministro, y a eso le tienes que sumar el costo de los fletes. ¿Qué está pasando en Washington? Bueno, y en Estados Unidos en general, que las empresas están revisando sus cadenas de suministro, están disminuyendo su vulnerabilidad, pero no solo las empresas. El gobierno americano está haciendo un esfuerzo, encabezado personalmente por el presidente Biden. Una de las primeras acciones que Biden tomó como presidente fue una instrucción a todo su gabinete de una revisión de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. ¿Vulnerabilidad ante quién? Ante China. Entonces, Biden está haciendo un esfuerzo por reducir esa vulnerabilidad, por depender menos de China, por traer lo más que pueda, esa es su visión, a territorio americano, pero entendiendo que eso no es posible en todos los casos, pues trabajar con los aliados, entiéndase
aliados en América del Norte, como México y Canadá, para traer actividades económicas que hoy se están realizando en Asia a Estados Unidos. Entonces, yo te diría, Rafael, Sergio, que hay un contexto sin precedente que genera oportunidades muy interesantes para México y que hay que hacer un trabajo muy puntual del que podemos hablar más adelante para aprovecharlas. Valeria Moy, ya Sergio le entró al tema justamente de México. ¿Tú cómo ves las cosas como economista, como digamos, la líder de una institución que todo el tiempo está pensando en la competitividad de México? ¿Tú ves realmente, crees que haya una oportunidad histórica para México en esta rivalidad chino-estadounidense? Rafa, creo que lo que estamos viendo, esta rivalidad aparente, esta rivalidad comercial, quiero usar este término muy específico, entre China y Estados Unidos, es verdaderamente solo la punta del iceberg. Creo que en términos históricos, aunque suene un poco exagerado, pero de verdad así lo veo, lo que estamos viendo es una pugna por el liderazgo mundial. O sea, están viendo qué economía va a quedarse a la cabeza. Y el ámbito comercial es un pedacito de ese iceberg, es lo que nosotros estamos viendo porque nosotros es lo que nuestra capacidad nos da para ver, pero creo que la lucha es otra, la lucha es de mucho mayor calado y nosotros estamos viendo unos pedacitos nada más muy chiquitines. Desde luego, México ahora no está en el radar de Washington en la misma magnitud en la que está China, porque la lucha es otra, la lucha es verdaderamente distinta. Cuando estamos pensando en esta escasez o en este desabasto en el tema de los semiconductores, las justificaciones económicas que oigo y que leo por ahí es que hay mucha demanda, es que hay mucha demanda. Sinceramente, Rafa, no es tan claro que sea, o sea, claro, la demanda se incrementó, por supuesto que se incrementó, todos queríamos más pantallas, más computadoras, mejores gráficos, ahora queremos focos que se prendan y todo eso necesita un semiconductor, pero se nos olvida de repente que durante la pandemia una empresa china decidió comprar absolutamente toda la oferta de semiconductores. Yo no sé si eso es una mera casualidad, una mera coincidencia o es mover una pieza en un juego geopolítico mucho más interesante y mucho más complejo que un apartado comercial o que un tema comercial. Yo no creo, por ejemplo, que el tema de los semiconductores sea así como, ay, de repente se incrementó la demanda, nadie tiene semiconductores. Y en ese sentido, creo que México tiene una oportunidad enorme, Rafa, pero para aprovechar las oportunidades, uno tiene que estar listo, porque si no estás listo, pues lo único que vas a hacer es ver la oportunidad pasar y ver cómo se te cierra la ventana enfrente de ti. México tendría en el pasado que haber construido mucho más infraestructura en el sentido de puertos, aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias. O sea, tendría que tener, porque hoy, viendo el desastre que ya mencionaba Sergio en los contenedores y el atasque en los puertos, en particular de Estados Unidos, pues ¿por qué no se vienen a México? Pues ¿qué crees? Porque no tienes la capacidad portuaria, porque tienes las aduanas rebasadas, porque nada fluye. Y en este sentido, pues sí, claro que hay una oportunidad, pero es una oportunidad que tendríamos que haber trabajado, o sea, no podemos tomar hoy, no podemos decir, bueno, vamos a eficientar los puertos hoy en este momento. O sea, es una oportunidad para la cual tendríamos que haber construido. Me parece que lo que sí tenemos es una lección importantísima que aprender. Vamos un poco tarde, sí, vamos tarde, pero sí podemos corregir el rumbo. Deberíamos, y me parece que es increíble que no lo estemos haciendo, invertir muchísimo más en infraestructura, en una infraestructura que nos permita adoptar todo lo que China está dejando de hacer por el pleito geopolítico que trae con China, entre China y Estados Unidos, pero para eso necesitamos meterle, Rafa, aunque suene como trillado, tiempo, dinero y esfuerzo. Y por supuesto, preparar el capital humano en México para que esté listo para adoptar toda esa cadena productiva. Si me preguntas, ¿la oportunidad está? Claro que la oportunidad está. La oportunidad la estamos tomando, ahí tengo mis dudas. Gracias, Valeria. Ahora sí que breve y al grano. Sergio Ley, y también quiero meter a esta conversación a Sergio Alcocer, desde luego, pero Sergio Ley, yo quiero preguntarte, y por cierto, le insisto a todo el mundo, ya estamos viendo algunas preguntas, mándanos sus preguntas, las vamos a empezar a leer en este momento, pero te quería decir, Sergio Ley, a mí me parece que México no ha acabado, no tiene una visión de qué queremos con China. Me parece que en los años 70, cuando abrimos relaciones, Echeverría, con el régimen de Mao, la cosa estaba clara,
pero desde que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, desde que China realmente empezó a competir económicamente y a volverse, digamos, el rival económico de Estados Unidos, como que México no ha sabido cómo descifrar esta China, con enorme déficit comercial, sin inversiones chinas y con una pues, relación política estratégica que no acaba de funcionar. Sergio Alcocer, ¿quieres añadir una pregunta, algún comentario? Bueno, yo creo que es interesante lo que se ha mencionado sin duda alguna. Nosotros naturalmente no sabíamos que iba a ocurrir una reunión virtual entre el presidente Biden y Xi Jinping pasado, bueno, el próximo lunes, y dentro de una semana la Cumbre de Ligas de América del Norte, en donde uno de los temas que estará presente sin duda será China, se hable o no se hable de él explícitamente. Pero bueno, ¿qué se esperaría frente a esto que estamos viendo también en la próxima reunión del lunes entre Xi Jinping y el presidente Biden? Si es que se puede presumir algún tema alrededor de esto. Si me permite, Rafael. Sí, adelante. Bueno, regresando un poco a lo que dijo Valeria, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Valeria, se nos está yendo la oportunidad. Pero quiero agregar un poco sobre este conflicto de Estados Unidos y China, en el cual sí yo veo que hay unos peligros muy incesantes de guerra, y es la insistencia también de algunos políticos estadounidenses, no así del presidente Biden, de alentar a Taiwán hacia un movimiento independentista. Y esto saben perfectamente bien en China, lo sabe perfectamente bien muchos de los observadores norteamericanos, de que esto sería prácticamente una provocación de guerra, el hecho de que Taiwán declarara la independencia, alentado por alguna potencia extranjera, y no creo que Taiwán estuviera haciendo declaraciones de independencia si no tuviera el aliento de alguna potencia extranjera. Bueno, dicho eso, sea de paso, yo creo que en la próxima reunión que van a tener virtual entre el presidente Xi y el presidente Biden, el tema central va a ser realmente la cooperación en dos aspectos cruciales, y creo que los temas más candentes los van a dejar de lado. Uno de los temas cruciales pues, es el combate a la pandemia. Creo que si no hay la cooperación de Estados Unidos y China en ese sentido, difícilmente vamos a poder enfrentar realmente bajar los niveles de la pandemia a un manejo en el que pueda persistir el COVID entre nosotros, pero sin que esté afectando de la manera en que lo está haciendo la economía. Y el otro tema es, sin duda alguna, va a ser la cooperación en el combate a la degradación ambiental. Creo que estos son los temas en los cuales los dos países pueden cooperar de una manera muy sustantiva, sin que los otros temas que están ahí candentes puedan intervenir en este aspecto. Me voy a referir a lo de México, y por favor me interrumpe si si me paso otra vez en el tiempo. Eres un gran diplomático, querido Sergio. Sí, te voy a tener que interrumpir si te pasas el tiempo, pero adelante, te agradezco mucho. Es que estos programas tratamos de que sea, pues sí, un diálogo. Pero adelante, Sergio, eres de veras. Es un hogar. Se nota lo diplomático a Sergio Ley. Efectivamente, creo que tenemos ahí una gran oportunidad, pero desafortunadamente, mira, hay que ver los aspectos de una manera muy realista. Las empresas norteamericanas, muchas empresas norteamericanas no se van a salir de China simplemente por una cosa: les interesa el mercado chino. Empresas como General Motors, a pesar de todos los subsidios que ha recibido del gobierno norteamericano, no se va a salir de China, porque la única división que le dio utilidades el año pasado fue la división china de General Motors, con un solo modelo de automóvil. Apple, el mercado más grande que tiene en el mundo para el iPhone es China. ¿Se va a salir a Apple de China? Por supuesto que no. Esos son algunos ejemplos. Los otros ejemplos.
Otras empresas, si salen de China, algunas ya se salieron y se salieron a Vietnam. Y la competencia nuestra no va a ser China, va a ser Vietnam. Porque Vietnam tiene varias ventajas. Una, está en la cadena de suministros principal, que es Asia. Dos, tiene subsidios fiscales que no los tenemos nosotros ni los podemos tener. ¿Por qué? Porque Vietnam no tiene capital, entonces necesita el capital extranjero para desarrollarse. Nosotros ya tenemos capitales y no podemos discriminar el capital nacional del capital extranjero. Entonces, tiene una población altamente educada y altamente disciplinada. El 70% de la población, de la población vietnamita ha terminado la educación secundaria. Entonces, y además con salarios bastante más bajos que los salarios mexicanos. Entonces, ellos son los que están aprovechando esto. Y no solamente están aprovechándolo las empresas extranjeras establecidas en China, sino están aprovechándolo también las empresas chinas que no quieren perder el mercado, se han ido a fabricar a Vietnam para desde Vietnam exportar a Estados Unidos y exportar a México, puesto que ahora Vietnam es nuestro socio comercial de libre comercio. Entonces, gracias, Sergio. A ver, Sergio Alcocer, ¿por qué no vamos a Washington? Y yo quería preguntarle a Sergio Gómez Lora, digamos, ¿qué está haciendo el sector privado? Digamos, sé, Sergio, que usted está haciendo investigación, que están siguiendo muy de cerca todos los movimientos del Congreso para ver realmente dónde está la oportunidad. Yo no sé si podrías compartir con nosotros y le pido a Sergio Alcocer que también te haga algún cuestionamiento o algún comentario. Quizá en el mismo sentido, Rafael, antes de dar la palabra a Tocayo Gómez Lora, una pregunta de Saúl Zambrano, si creen ustedes, pregunta él, si la administración, me refiero, me imagino que es la administración López Obrador, está desaprovechando la oportunidad para que México se haga más presente en el proceso del nearshoring ahora que Estados Unidos busca un cierto desacoplamiento de China. Me parece que va en la misma línea de la pregunta de Rafael. De acuerdo, con mucho gusto. Mira, para empezar me gustaría, yo no puedo más que iniciar diciendo que coincido con Valeria y con mi tocayo Ley, que no estamos preparados para aprovechar esta oportunidad con el potencial que realmente nos ofrece. Es innegable, no hemos desarrollado la infraestructura, no hemos desarrollado el talento, el clima de inversión hoy en México pues no es el idóneo. Todo esto es cierto y creo que es el primer mensaje que quiero dar. Ahora, una vez dicho esto, eso no quiere decir que hoy no tengamos capacidad de aprovechar algunas oportunidades muy interesantes y muy concretas que están dando, y es lo que estamos haciendo aquí en Washington, trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial y el resto del sector privado mexicano. Déjeme darle algunos ejemplos. Claramente las empresas americanas están revisando cómo reducen su vulnerabilidad en la cadena de suministro. Como dice mi tocayo Ley, el mercado chino es suficientemente grande, las empresas americanas están demasiado invertidas en China, eso no va a cambiar. Lo que sí puede suceder es que, como toda operación de negocios, están buscando esquemas para reducir vulnerabilidades. Y la administración Biden está haciendo lo mismo. Me gustaría compartirles el ejemplo de semiconductores, que es el más visible, es lo que más, de los sectores en los que más se ha discutido, y es una cadena a la que la administración Biden le dio la mayor prioridad. Aquí ya me pusieron unas láminas, perdón, pero vamos a poner las láminas y conductores. Les prometo que es la única que pongo, pero me va a ayudar a explicarles lo que estamos haciendo y lo que yo creo que se tiene que seguir haciendo para aprovechar estas oportunidades. El gobierno de Biden está metiendo $50,000 millones a este sector para que pueda moverse lo más que se pueda a Estados Unidos. Uno de los principales productores taiwaneses está invirtiendo $2,000 millones en Arizona para abrir una operación de semiconductores en los próximos años. Entonces, esto se está moviendo. ¿Qué puede hacer México? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ayudar y para involucrarnos y para beneficiarnos de esta oportunidad? Lo primero que hicimos fue mapear la cadena para identificar dónde México puede jugar. Y no me voy a tardar mucho, prometo, pongo los elementos centrales de esta cadena. El primer segmento de esta cadena tiene que ver con la investigación y el desarrollo. Esto se hace principalmente en Estados Unidos, China y en Europa. 15 o 20% de la investigación y desarrollo que se hace en la generación de este tipo de productos se hace al inicio.
es muy difícil que en el corto plazo nosotros participemos ahí. Después viene un segmento de diseño. Los semiconductores se diseñan, es nuevamente intensivo en investigación y desarrollo. 53% de la investigación y desarrollo de este proceso se hace aquí. Gran parte del valor agregado se presenta en el diseño. En principio, nuestra primera lectura era que era muy difícil participar en esta etapa del proceso. Sin embargo, encontramos que Intel tiene una operación en Guadalajara en el que tiene 1,200 ingenieros que está haciendo diseño para semiconductores que se utilizan en computadoras. Entonces, ahí encontramos un primer espacio donde México ya puede empezar a jugar. Si nos vamos a la siguiente etapa del proceso de manufactura de semiconductores, se parte en dos, lo que se llama el front-end y el back-end. El front-end es la parte más intensiva en capital, muy sofisticada en tecnología, principalmente se hace en China y en Taiwán. Es lo que va a hacer esta empresa taiwanesa en Arizona con una inversión de $2,000 millones. Muy difícil que en el corto plazo nosotros podamos participar en esta etapa del proceso, en este segmento de la cadena. Sin embargo, hay otro segmento de la cadena, conocido como el backend, donde se hace el proceso de empaquetado, de ensamblado y de pruebas. Todo semiconductor antes de salir al mercado se pasa un proceso sofisticado de pruebas. Este segmento se desarrolla principalmente en sudeste asiático, Malasia, Vietnam y Filipinas es donde mayor operación de este tipo se hace. Y ahí encontramos que hay una empresa en Baja California que se llama Skyworks, que tiene 6,000 gentes haciendo este tipo de pruebas. Entonces, y con esto si podemos quitar la lámina ya, por favor. La tarea que nos dimos fue a platicar con estas empresas y saber qué necesitamos para estas operaciones incipientes, si ustedes lo quieren ver así, que se están desarrollando en la cadena de semiconductores para potenciarlas. Trabajamos con ellas un plan de trabajo a 4 años para desarrollar 15,000 ingenieros. Es un plan que ya presentamos de manera conjunta al diálogo de alto nivel de Estados Unidos y México y pues nos dice que con una serie de actividades binacionales que hemos platicado principalmente con Intel, en 4 años podríamos tener 10,000 ingenieros trabajando en el diseño y en las pruebas de semiconductores en México, fortaleciendo esta cadena. Esto me parece a mí, Sergio, Rafael, que es el tipo de esfuerzo que tenemos que hacer para aprovechar estas oportunidades. Tenemos que mapear dónde están las oportunidades para México, identificar cuáles son las acciones que tenemos que tomar para subirnos y trabajarlas con las autoridades de ambos lados y nosotros como sector privado. Con todos los problemas que hay, creo que ahí tenemos un espacio. Gracias, Sergio. A ver, Valeria, está preguntando Carlos Daviada, ya estamos tarde en puertos, ya estamos tarde en infraestructura, ya lo dijiste. ¿Qué podemos hacer? Y Sergio, ¿qué más le preguntamos a Valeria? Mira, con esa pregunta creo que podríamos empezar y ahorita tengo yo una más. Oye. Gracias, Rafa, Sergio. Bueno, pues yo creo que ustedes en Comexi hicieron un gran documento, incluso antes de la pandemia, un documento en 2018, 2019, alrededor de esas fechas, lo hicieron en conjunto con Luis de la Calle, que es un documento que mapea producto por producto. La verdad es que es interesantísimo, más allá de puertos, más allá de aeropuertos, más allá de la infraestructura, este documento va a nivel producto específico y entonces analiza en qué productos competimos con China. Y entonces se va desde temas con alto valor agregado, bienes tecnológicos, hasta insumos, incluso madera o acero o metales o minerales. O sea, lo tiene muy bien mapeado a ese detalle. Y en ese detalle especifica con absoluta claridad, aquí hay una oportunidad, aquí hay una oportunidad. El documento existe, el documento está publicado en la página de Comexi y me parece que da un montón de información bien detallada de dónde podemos competir más allá de la infraestructura que tenemos. Yo creo que dos cosas no son excluyentes. Yo creo que uno puede competir en esas cosas al mismo tiempo que empiezas a construir la infraestructura para el mediano y el largo plazo. Sin embargo, Rafa, creo que son cosas que no necesariamente el mercado arregla. Yo, habiendo estudiado en el ITAM y soy una creyente en los mercados, ya lo saben, pero no creo que el mercado arregle todo. Creo que hay información asimétrica, creo que hay muchos temas en los que sí tiene que haber cierta intervención o ciertos notches, como diría por ahí Richard Thaler. Y en ese sentido, me parece que la Secretaría de Economía
tendría que estar haciendo estos notches, tendría que estar utilizando el documento de COMEXI como insumo, porque ya tiene las oportunidades perfectamente detectadas, y entonces la Secretaría y la Secretaria de Economía estar identificando específicamente por dónde entrar para reemplazar en lo que sea posible a China en estos momentos y aprovechar la famosísima o el famosísimo nearshoring o el famosísimo también ally-shoring, que no se quede en la retórica, sino que aterrice a bienes específicos y ya está muy detallado. Y por supuesto, empezar a invertir, pero ya, Rafa, o sea, ya no es un tema que tengamos que discutir más adelante, porque si seguimos discutiendo, pues nos veremos en años y seguiremos discutiendo. Es un comentario a raíz de las negociaciones que en su momento se tuvieron con el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Se desarrolló, incluso con la participación de Canadá, un documento de mapeo de clústeres de innovación a lo largo de la frontera, Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México. Y es un documento que lamentablemente con el tiempo se perdió y estaba publicado en la página en su momento del Instituto Nacional del Emprendedor. Al desaparecer el instituto, pues desapareció esa información, y es una información que sería en este momento crucial, porque ya habría que, por supuesto, actualizarla, pero ya se tiene un mapeo de los diferentes sectores económicos, de las diferentes actividades asociadas a no solamente estados de la frontera mexicana, sino también hacia el interior. Entonces, mucho de este trabajo ya está hecho, además de lo que mencionaba Valeria del documento de COMEXI, y pues debería estar a la disposición del sector privado mexicano y del gobierno. Ahora, para desarrollar infraestructura, sería la siguiente pregunta, no hay dinero en México para esto. Entonces, y sin embargo, tenemos un gobierno que no cree en las asociaciones público-privadas. ¿Cómo le haríamos para construir la infraestructura que se requiere y los nuevos corredores logísticos, las nuevas plataformas logísticas, la modernización de nuestros ejes carreteros, la modernización de nuestras redes troncales de telecomunicaciones? ¿Cómo hacer eso? Bueno, yo Valeria, sinceramente... ¿te puedo agregar algo? Porque se me hace una Sí, pregunta. claro, Rafa. Y se me hace una pregunta muy interesante, claro. Y también se lo pido a los otros dos, Sergio. Y es una pregunta del Universal que nos está llegando por Facebook y preguntan, hablan de oportunidades, ¿qué oportunidades tendría la población en general en esta disputa Estados Unidos-China? Se me hace muy interesante, o sea, cómo el mexicano común y corriente se puede, ¿qué oportunidades encontraría en esto? Adelante, Valeria, y luego seguimos con los Sergios. Me encanta, me parece que tocan un tema, los dos temas son clave. Y aquí me permito diferir con Sergio. Yo creo que sí hay dinero, hay mucho dinero. Lo que hay son prioridades distintas. Y entonces preferimos asignar recursos a temas que no vienen al caso y entonces nos tragamos todos el discurso gubernamental de no hay dinero. No, sí hay dinero. Sí hay dinero, pero lo que hay son prioridades distintas. Y cuando tienes prioridades distintas que no se alinean a los temas más sustantivos que necesitamos, entonces sí tenemos un problema. Respecto a los salarios, Rafa, el tema que me comentas, es bien distinto analizar el país por regiones. Y cuando uno ve los salarios, los más bajos salarios de las regiones, los estados, las industrias que están en la cadena productiva con el norte y con Estados Unidos y con Canadá, son salarios que no tienen nada que ver con los salarios que se pagan en el sur. Y en ese sentido nos conviene cada vez más una mayor vinculación. Gracias, Valeria, es clarísimo. Adelante, Sergio Gómez Lora. Hay una serie de preguntas, Rafael, sobre el rol que tiene para China la nueva ruta de la seda en Eurasia y el sudeste asiático, y cómo China ha aprovechado esto como una palanca para influir cada vez más en Asia, en África y, por supuesto, en América Latina. Para algunos países de América Latina, Chile, por ejemplo, China se ha convertido en el primer socio comercial. Y esto lo han logrado porque los chinos vienen con recursos para apoyar el desarrollo de las economías, cuando Estados Unidos recurre a la retórica tradicional de que va a lograr o va a promover que su sector privado invierta en estos países, y esto pues son tiempos y montos muy distintos. ¿Habría algo que se pueda hacer, Sergio Gómez Lora, embajador Ley, para que México pueda aprovechar más, por un lado, una posición frente a Estados Unidos y presionar para que una mayor cantidad de inversiones vengan a México? ¿Qué se requiere para esto? Mira, yo te diría, Tocayo, primero que la realidad de México es muy diferente a la realidad del resto de América Latina, la mayor América, en la relación con China, por la composición de nuestra oferta exportable y por nuestra economía.
Nosotros somos una economía que compite frontalmente con China, somos una economía manufacturera en la que en el mundo nuestros productos compiten con los productos chinos. En cambio, la mayoría de los países de América Latina son países exportadores de materias primas, donde China, en vez de ser un competidor en el mercado americano y otros mercados, es un mercado interesantísimo y China requiere esa mano de obra. Entonces, yo creo que cuando pensemos en la relación de México y los países de América Latina con China, lo primero que tenemos que hacer es entender que los intereses son muy diferentes porque nuestra realidad económica nos lleva a un frente y a tener una relación con China muy diferente. Y yo quisiera aprovechar antes que mi tocayo Sergio Ley, que ya veo que también va a hacer un comentario sobre esto, como siempre mucho más educado que el mío por su amplio conocimiento y experiencia con China. Sobre el tema de infraestructura, yo quisiera agregar también que además de los recursos que puedan poner los gobiernos en la mesa, hay un componente tecnológico que puede disparar la forma en la que operan nuestras fronteras. Y con un impulso en términos de uso de tecnologías adecuadas, se puede modernizar mucho más rápido. No necesariamente se trata de infraestructura física, sino de infraestructura tecnológica. Y finalmente, yo creo que también hay temas regulatorios muy importantes que mover ahí, en la cooperación bilateral. En la medida en que nosotros logremos tener un esquema regulatorio con Estados Unidos, en la que agilicemos los trámites, en que se permita hacer la inspección una sola vez en uno de los dos lados de la frontera, en la que seamos más inteligentes, hay experiencias muy interesantes con Canadá al respecto, que podamos nosotros negociar, olvidándonos de complejos pasados de soberanía y si el inspector americano puede estar en territorio mexicano o el mexicano allá, si logramos ser eficientes y hacer un uso adecuado de los recursos que existen, podemos dar un brinco importante en nuestra capacidad de infraestructura. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, el predespacho, la preinspección ya se hace en México, con Estados Unidos, ya ha sido muy exitosa y habría que extenderla, ciertamente. Embajador Ley, por favor. Está apagado su micrófono. En primer lugar, digo, en algunas cosas estoy de acuerdo con mi tocayo Sergio Gómez Lora, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que seamos competidores frontales con China. De hecho, tenemos una economía complementaria. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra relación con China y con Estados Unidos? China se convirtió en nuestro segundo socio comercial con un comercio que casi llegaba a los 100,000 millones de dólares. ¿Qué importábamos de China en ese comercio? El 85% eran bienes intermedios, no eran productos terminados. Eran bienes intermedios que los incorporábamos en manufacturas que hacíamos en México y que después exportábamos. Exportábamos a Estados Unidos, por supuesto, nuestro principal socio comercial, pero la exportábamos también a otro lado. ¿Por qué los importábamos de China? Porque era el mejor precio que podíamos obtener y también era la mejor calidad que podíamos obtener. Entonces, esto era una complementariedad que teníamos entre los tres países. Esto disminuía, por supuesto, el déficit que directamente tenía China con Estados Unidos, pero aumentaba el déficit que teníamos nosotros con China. Sin embargo, se compensaba por el déficit que Estados Unidos tiene con México. Entonces, esa complementariedad ya no existe. Lo que sí podríamos hacer, y lo que están pensando muchas de las empresas chinas con las que tuve pláticas, es que si antes eran proveedores de esos insumos a México, venir a fabricarlos a México. ¿Qué produciría esto? Pues que el producto que se venga a fabricar a México va a ser mexicano y podrá ser producto que se fabrique dentro de la zona de América del Norte. 2, es un círculo virtuoso. Vamos a crear empleos en México. Y eso va a beneficiar directamente al común de los mexicanos. ¿Por qué? Porque va a haber bastante más empleos. Y 3, vamos a disminuir el déficit comercial que tenemos en China porque ya no vamos a tener necesidad de estar importando esos insumos, sino que ya los vamos a fabricar en México con una inversión y un capital chino, pero que finalmente el producto, si se manufactura en México, va a ser un producto mexicano. Entonces, yo creo que
Aquí sería pero tenemos para esto que llegar a una situación en la cual, si este conflicto se hace se agudiza, nos va a obligar a tomar partido. Y eso sería lo peor que nos podría suceder en nuestro entorno. Tener que tomar partido, como hace algunos años nos estuvieron obligando, pero que en aquellos años, como no teníamos integración con la Unión Soviética, pues pudimos tomar partido sin ningún problema. Pero ahora, no podemos quedarnos al margen de lo que va a ser el mercado más grande del mundo, sin duda. Quisiera leer 3 comentarios que hace el embajador José Luis Bernal, quien hasta hace unos par de meses era el embajador de México en China, un amigo muy respetado en el ámbito diplomático, por supuesto muy estimado en Comexi. Su primer comentario dice: es muy importante ampliar el debate dentro de México acerca de este tema. ¿A dónde queremos avanzar en la relación con China? Aquí también fijar prioridades y metas de largo plazo, y tiene que ver justamente con evitar el arrinconamiento. Segundo, no se trata de sustituir los productos de China. Hay que avanzar en esquemas de complementación con base en las nuevas cadenas de valor. Y el tercer comentario dice, muy importante, sí podemos hablar de nearshoring, pero, y lo pone con mayúsculas, es fundamental evitar el concepto de ally-shoring. Que si hay alguna reacción, algún comentario sobre lo que menciona el embajador Bernal. Sergio, si te parece, a los otros dos Sergios, ahora sí que puro Sergio, déjenme agregar una pregunta muy interesante que viene del Facebook del Universal y dice, de manera callada, el gobierno federal y particularmente el de la Ciudad de México han optado por las empresas chinas. ¿Entrará México en conflicto con socios del Telecán por esta apuesta a favor de China? ¿Qué les parece, Sergio? Y yo quería comentarte, Sergio Ley, con todo respeto, pero creo que vale la pena. Al principio de tu intervención, cuando hablas de China, yo creo que China es un país altamente autoritario. No lo creo, lo es. Me parece que es un país altamente transaccional. Pero de repente nos lo hace sentir como que es un país, no es un país fácil para relacionarse con, y yo sigo insistiendo que me parece que no acabamos de encontrar esa visión de cómo relacionarnos con esta compleja China, por decirlo menos. Pero adelante, 3 Sergios. Adelante, Ley. Muchas gracias. Si les parece, me adelanto y yo lo que diría es que hay un espacio, y coincidiría con eso, con los panelistas hoy, que hay un espacio para hacer crecer muy grande todavía la relación México-China. Y yo creo que habría un momento, si esa relación llega a un nivel, sí podría generar una fricción con Estados Unidos, pero estamos muy lejos de eso. Yo no creo que las inversiones de las que habla Sergio Ley, que puedan venir a China, puedan generar una reacción negativa en Estados Unidos. No lo creo. Tampoco creo que, respondiendo a la pregunta que se hace aquí sobre las inversiones en la Ciudad de México, no. Evidentemente hay temas estratégicos para Estados Unidos. Ciberseguridad es uno. En el tema de ciberseguridad, ahí sí van a verlo con pinzas y cualquier cosa que hagamos con China lo van a tomar muy mal. Pero de eso a decir que cualquier inversión en manufactura de los chinos pueda verse mal, no lo creo. Yo creo que hay un espacio gigantesco para crecer la relación con China. Yo sí creo que desgraciadamente competimos con ellos porque nuestra estructura manufacturera, nosotros quisiéramos gran parte de esos insumos que ellos hoy producen, quisiéramos hacerlo nosotros, en fin. Pero una vez dicho esto, creo que hay un gran espacio todavía de crecimiento de esa relación, de cooperación. Siempre vamos a tener en mente que hay y así empezó esta discusión, hay una rivalidad geopolítica con nuestro vecino y principal socio comercial, y ese va a ser el límite de esa relación. Y cuando nosotros sintamos que empezamos a meternos en un terreno difícil, vamos a tener que dar un paso atrás con China y trabajar con el socio comercial más importante que tenemos y nuestro vecino, que es Estados Unidos. Pero creo que estamos muy lejos de ahí todavía. Totalmente de acuerdo contigo, Tocayo, y creo que tenemos todavía un gran espacio para incrementar y manejar nuestra relación con China. Pero también estoy totalmente de acuerdo con los 3 comentarios que hace el embajador Bernal. Creo que es importante trabajar sobre ello, y es importante sobre todo crear una política
de México hacia China, una política de Estado hacia China, que ha sido totalmente inexistente en toda esta, desde los 50 años que vamos a cumplir de relaciones diplomáticas, pero nunca hemos creado una política de Estado. Ha sido políticas sexenales que se van moviendo con un vaivén, pues que también muchas veces ese vaivén ha afectado las políticas nacionales. Con respecto al comentario que hacías, Rafael, de que China es un país autoritario, sí lo es, pero yo creo que nosotros no tenemos por qué ni copiar el modelo de autoritarismo que tiene China, ni tampoco copiar estrictamente el modelo de desarrollo que tiene China. Esas son características chinas que no las podemos nosotros reproducir en México, ni siquiera pretenden los chinos que las reproduzcamos en México, pero sí tenemos una relación pragmática con un país que sí efectivamente es autoritario, pero ¿qué significa autoritario? Que nos vengan a imponer cosas, pues ya depende de nosotros. Y países que nosotros consideramos altamente democráticos, nos imponen cosas también. Las aceptamos muchas veces no las aceptamos, pero muchas veces las aceptamos callando y de muy buen grado. Entonces, yo creo que tenemos que tener una actitud pragmática en cuanto a nuestro relacionamiento con China. Que si es autoritario, sí lo es. Que tiene muchos aspectos que podrían ser criticados, sí lo es. Creo que nosotros en algún tiempo tuvimos un diálogo sobre derechos humanos con China que yo creo que funcionó muy bien, pero nunca tuvimos ese enfrentamiento para crear una disonancia en cuanto a la visión que tiene China sobre derechos humanos y la visión que tenemos nosotros sobre derechos humanos, sino que fue a través de un diálogo que pudimos avanzar. En eso, desafortunadamente, desapareció y lo lamento mucho, pero yo creo que podíamos reponerlo. Entonces, de acuerdo, Sergio. Estamos a 6 minutos de tener que cerrar esto. Yo les quisiera preguntar a los dos y desde luego también a Sergio Alcocer, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Cuáles son, digamos, las 2 o 3 acciones que tendríamos que hacer para aprovechar esta rivalidad estratégica, para aprovechar estos espacios que ustedes hablan para crecer la relación con China? Yo soy de la idea que sí se viene una especie de guerra fría. Yo soy de la idea que la diplomacia mexicana sabe comportarse en esas guerras frías. Con Estados Unidos, cuando tuvo la Guerra Fría, había un acuerdo tácito de decir, tú maneja tu política exterior siempre y cuando no infrijas en ciertos temas con la ex Unión Soviética. Y sería el caso que ya lo dijeron ustedes ahora con China, el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, el tema de ciberseguridad, no te metas en esos temas y tienes muchas esferas de libertad por allá. Adelante, Sergio Alcocer, si quieres comentar algo para darles paso a las conclusiones de nuestros invitados. Un comentario y un planteamiento quería para que lo puedan, si quieren, tomarlo a parte del cierre. Yo creo que efectivamente a Estados Unidos no le agrada de ninguna manera que China pueda invertir en los temas de tecnologías de la información y comunicación, ciberseguridad y demás, y creo que ha quedado claro en varios momentos. Pero creo que también el gobierno de Washington ha señalado muy claramente su interés en invertir en el sureste de México, en donde China había manifestado interés en hacerlo. Yo creo que eso también es un movimiento de Washington de marcar una diferencia en las inversiones de los estadounidenses en México, no únicamente concentrados en la frontera norte, como ha sido o en el Bajío, sino también irse un poco más hacia el sur, en donde había un interés o hay un interés del gobierno chino por invertir. Entonces yo creo que también ahí hay un tema distinto en la geopolítica de los Estados Unidos frente a México que habrá que ver. Y un comentario es, México ha basado su competitividad frente a Estados Unidos, en este caso frente a China, pues un lado su cercanía, los salarios más bajos y quizá una competitividad en el ámbito energético. ¿Qué impacto podrá tener o podría tener una posible aprobación de la reforma planteada por el presidente López Obrador frente a la competitividad de México en América del Norte y frente a China? Si quieres, hago el comentario allí, me permite hacer el comentario.
Yo creo que bienvenidísima la inversión tanto de Estados Unidos como la inversión china en el sudeste asiático, y qué bueno que haya interés de ambos países que tienen recursos para invertir en esta región, porque eso nos beneficiaría a todo el país, sin duda. No me cabe la menor duda. Con respecto a otros aspectos, yo creo que si nosotros nos movemos de una manera inteligente, efectivamente 5G está fuera de la cuestión. Es decir, no podemos nosotros contratar Huawei de ninguna manera, porque esto nos pondría una barrera importante. Con respecto a la Guerra Fría, yo no lo llamaría Guerra Fría, porque en la Guerra Fría jamás hubo el involucramiento que existe en estos momentos de la Unión Soviética, jamás hubo durante la Guerra Fría el involucramiento comercial y de muchos otros aspectos, inclusive de intercambio científico entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En estos momentos sí lo hay, que va a ser muy difícil cortarlo de tajo. ¿Cuántas empresas norteamericanas había en la Unión Soviética? Ninguna. Entonces, podía crearse una guerra fría como las consecuencias que tuvo la Guerra Fría. En este caso, no es lo mismo. Entonces, yo creo que hay un enfoque equivocado en llamarle Guerra Fría cuando tiene otra característica. Valeria lo explicaba muy bien, que tiene un enfoque estrictamente, pues si quieres, mercantilista hasta cierto punto, pero también geopolítico, porque estoy absolutamente convencido que quien domine las tecnologías del futuro va a dominar, va a tener la mayor influencia en el globo. Y ahí me quedo. Adelante, Sergio Gómez Lora, tu cierre. Sí, mira, mi conclusión será desde la perspectiva de lo que se puede hacer de este lado del mundo en la relación con nuestro vecino del norte en Estados Unidos. Y claramente la rivalidad con China y la experiencia de la pandemia abre una serie de oportunidades muy interesantes para México. En las conversaciones que yo he tenido oportunidad de tener, tanto con la administración Biden como con el Congreso, creo que hay una convicción de que México debe jugar un rol ahí como socio estratégico de Estados Unidos. Olvidándonos si es ally shoring o nearshoring, México es un socio clave y tiene un rol que jugar, y les gustaría que México desarrolle actividades económicas que hoy hace China. Les encantaría. Entonces, cuando vamos a la siguiente parte de la plática, ahí la plática se atora, porque no saben por dónde. No tienen los tomadores de decisión en Estados Unidos que están interesados en promover ese rol de México, no tienen una ruta hacia dónde avanzar. Y creo que ahí está el principal reto y la oportunidad para nosotros. La tarea en la que nos tenemos que abocar es en mapear esas oportunidades, aterrizarlas y llevarlas a las autoridades de ambos lados y como sector privado impulsarlas, de manera que esta voluntad que existe de trabajar con México se pueda aterrizar en acciones concretas. El ejemplo que dimos en semiconductores, creemos que es el tipo de tarea que se tiene que hacer en otros sectores para poder avanzar y aterrizar esta oportunidad hoy, que nosotros que estamos en Washington la escuchamos todos los días, pero falta darle el último empujón para que se aterrice. Gracias, Sergio. Yo quiero agradecerle a El Universal, desde luego, y al Siglo de Torreón, al Informador de Jalisco, al Imparcial de Hermosillo, al Debate de Sinaloa, al Pulso de San Luis, Frontera de Tijuana y Crónica de Baja California, el acompañarnos con esto. Y le doy la palabra al doctor Sergio Alcocer, presidente del COMEXI, para que cierre el panel. Muchas gracias, Sergio Ley, muchas gracias, Sergio Gómez Lora, por compartir con nosotros no solamente su experiencia, sino su sabiduría en estos temas y sus reflexiones. Gracias, de veras. Adelante, Alcocer, por favor. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a nuestros panelistas. Creo que ha quedado manifiesto que este es un tema que habrá que seguir abordando en próximos meses y años. Creo que será importante conocer el desarrollo de la reunión que tengan Biden y Xi Jinping el próximo lunes, la Cumbre de Líderes de América del Norte, y cómo a través de estos se puede configurar una política integral de México hacia primero Estados Unidos y, por supuesto, incluyendo en la relación con China lo que corresponda a la política comercial de México con China.
Creo que lo que ha quedado manifiesto el día de hoy es la enorme importancia que tiene para México ambos países, su primero y segundo socios comerciales, con economías complementarias en algún sentido, competidoras en otro sentido, con posibilidades de aprovechar la COVID para poder desarrollar o apuntalar el desarrollo del país. Al mismo tiempo también que creo que queda manifiesto la necesidad de que en México se implanten políticas públicas de promoción sobre ciencia, tecnología, innovación, desarrollo de talento asociado a la cuarta revolución industrial y un alineamiento en lo general de la economía de México en cuanto a la posibilidad de ser una potencia cada vez mayor exportadora, no nada más manufacturera, sino exportadora de diseño, de valor agregado que puede ofrecer el nuevo desarrollo de las tecnologías. En nombre del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y del COMEXI, muchas gracias y estaremos atentos para que nos veamos en próximas ocasiones para seguir hablando de este fascinante tema. Muchas gracias a los tocayos, muchas gracias Rafael y gracias. Un abrazo para todos y gracias a todos por acompañarnos. Muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.